Egipto, la más antigua civilización que recuerda la historia y también la que más tiempo ha durado. Algunos pensamos que mucho más de lo que los historiadores admiten. Algunos estamos firmemente convencidos de que se remonta miles de años atrás, hacia un pasado remoto en el cual se mezclan y confunden los recuerdos de visitantes extraterrestres con la herencia de una antigua civilización, el país de los antepasados al que los egipcios llamaron Amenhotep y que nosotros conocemos como la Atlántida. Y vamos a hacerlo a través de la mano de Manuel Delgado, una de las personas que mejor ha estudiado los misterios de la antigua civilización egipcia. Hubo un tiempo en que la piedra adquirió grandeza para gloria de sus artesanos, pero no siempre fue así. Lejos de venerar a los maestros, se desmereció su obra. Había que destruir lo que por profano y hereje era inadmisible. Esta es la moderna ciudad de Alejandría. De su ilustre pasado nada queda. Su biblioteca fue pasto de las llamas que devoraron quién sabe cuántos escritos primordiales. En la meseta de Giza, cerca de El Cairo, el fuego se convirtió en martillo y cincel con la misma diabólica intención. Cuentan las crónicas el enorme estruendo de los bloques desprendiéndose desde las alturas. Quedó escrito que al atardecer de la gran pirámide salían a miles los murciélagos batiendo el aire con su aleteo ensordecedor. Hoy el único murmullo perceptible es el del viento que corta las aristas con ecos del pasado. No existen ya las manos profanas que convirtieron el monumento en cantera artificial y pese a todo, su silueta sigue recortándose en el horizonte, mostrando al ser humano lo pequeño que es. Tampoco quedan alimañas. La noche, serena, envuelve con su silencio la magia del lugar, el centro de peregrinación más antiguo del mundo, el de mayores y más perfectas proporciones y en donde aún pueden hallarse minúsculas claves, sutiles indicios capaces de desvelar el enigma del origen de Egipto. Muchos la han visitado y no pocos han buscado entre sus rendijas oscuros pasadizos. Las cámaras y corredores que se conocen siguen rodeados de misterio, como todo lo que aún permanece secreto en las entrañas del monumento. Se han barajado los más diversos y a veces sorprendentes argumentos para explicar qué impulsó a los constructores a tan ciclópea tarea. A su sombra se han imaginado solemnes procesiones y ritos secretos. Se ha dicho que cada tramo de sus túneles y cada esquina de sus salas simbolizan los pasos de la humanidad desde el principio de los tiempos. Se afirma que en las proporciones y medidas del conjunto se halla inscrito un conocimiento científico legado de los mismos dioses. Pero nadie ha logrado descubrir cuándo se izaron las primeras piedras, ni quién las levantó, ni con qué propósitos. Tal vez las respuestas no se escondan en las colosales dimensiones, sino en los pequeños restos dejados por sus enigmáticos constructores. Es uno más, uno de tantos, es solo uno de los casi 3 millones de bloques de piedra que tuvo la Gran Pirámide. Como ven, no ocupa ni el más oscuro rincón del más paupérrimo de los museos, sobrándole motivos para lo contrario. Sin embargo, aquí ignorado, solo sirve hoy como escalón de aquellos que suben a la entrada original del monumento, desgastándose con las pisadas, con el aire, con el agua, con el paso del tiempo, esperando un día como hoy para desvelar algunos de los secretos de su historia, con revelaciones tan sorprendentes que el estudio de tan vulgar piedra constituye uno de los retos más impresionantes con que pueda encontrarse el ser humano. No se trata de una piedra común. La práctica totalidad de la pirámide está formada por rocas calizas. El revestimiento era de mármol, de procedencia también caliza, y este bloque es de granito rojo, del mismo material que los muros de la Cámara del Rey y del tanque que en ella se conservan. Por encima de esta sala, las 5 cámaras de descarga son de similar estructura granítica. No existe más granito en la pirámide y donde lo hay no falta ningún bloque. ¿De dónde procede? Su actual posición es cercana a la entrada original y con toda seguridad formaba parte de esta,
ya que presenta 3 orificios en forma de cilindro que debieron tener alguna misión. La hipótesis se refuerza cuando encontramos otra piedra de las mismas características que en algún momento rodó por el pasillo descendente hasta terminar donde ahora se halla, en el pozo de la cámara subterránea. La rodadura produjo importantes destrozos en sus aristas, aunque no cabe duda de su forma original, idéntica a la que se encuentra en la superficie. Los 2 bloques, enfrentados entre sí por medio de las hendiduras, pudieron alojar el mecanismo de cierre del monumento. La entrada a la Gran Pirámide era conocida en el pasado. Ya Heródoto y Plutarco hablaron sobre pasadizos y cámaras de su interior. Pero fue Estrabón el que suministró las informaciones más concisas. En su obra Geografía del Mundo Romano, afirma que a cierto nivel, sobre uno de sus lados, hay una piedra que puede retirarse y que, una vez fuera, deja ver la entrada de una galería tortuosa o siringa que termina en una cámara llena de lodo y de sabandijas. Tal piedra existió en realidad con un sistema de acople similar al estudiado por Petri en la pirámide de Snefru, en Dashur, una piedra que una vez colocada no se distinguía de las restantes, quedando así la entrada camuflada. Fue en octubre de 1993 cuando tuvimos la ocasión única de poder filmar el canal denominado El Pozo. Por primera vez una cámara de televisión recorría aquellos peligrosos y oscuros 70 metros que unen la gran galería con el canal descendente, cerca de la Cámara del Caos. Su arriesgado trazado, excavado después de la construcción de la pirámide, está resbaladizo por la arena y los cascotes que permanecen inestables entre las juntas de los bloques. Mientras descendíamos peligrosamente, desde la oscuridad total del fondo, nos llegaba el eco fantasmagórico de nuestras propias voces envueltas en el desafiante siseo de las serpientes. La falta de oxígeno, el polvo y el calor dificultaban el descenso. A los 20 metros llegamos a la gruta natural, una pequeña oquedad de la meseta de Giza, justo por debajo de la primera hilada de bloques. Con toda la pirámide gravitando sobre nuestras cabezas, contemplamos lo que solo unos pocos privilegiados han conseguido. Cuando nos arrastrábamos por aquellos escombros, encontramos semienterrado un objeto de madera cilíndrico de unos 40 centímetros de largo. En estas imágenes, rodadas con una cámara doméstica, podemos ver cómo enrollamos una de las escadas alrededor de la pieza, pero su función inicial debió ser muy distinta. Seguro que ustedes ya han encontrado la relación entre el cilindro de madera y los agujeros de este bloque. A nosotros nos llevó algo más de tiempo. Cuando lo hicimos, regresamos aquí e introdujimos esta última pieza del puzzle. Su parte más estrecha encajó con precisión absoluta. Este es el cilindro que recogimos de las mismas entrañas de la Gran Pirámide. Las imágenes corresponden al momento en que lo insertamos en los agujeros del bloque, quedando mudos de asombro al comprobar el perfecto acople. Tal precisión pudimos confirmarla en el orificio que se haya partido. No era posible la existencia de tal cúmulo de casualidades. El lugar en que encontramos la pieza se halla cerrado al público y ha sido visitado por muy pocas personas. En toda la gruta natural no se encuentra ningún tipo de desecho, basura u objeto. Las dimensiones del taco corresponden milimétricamente con la de los agujeros de este bloque y además encaja justo hasta el punto en que su constructor decidió que así lo hiciera. En el pozo de la Cámara del Caos hemos encontrado una roca gemela a esta, de idénticas medidas y proporciones, con los mismos 3 agujeros. Estas 2 piedras enfrentadas, situadas en la entrada original del monumento, constituían su sistema de cierre. El taco sirvió para una función encomendada por su constructor, por el mismo arquitecto de la Gran Pirámide. Teníamos en nuestro poder, al fin, un objeto de materia orgánica proveniente de la Gran Pirámide y podíamos datar, por el carbono 14, la fecha de erección del monumento.
Enviamos una astilla de 15 gramos de peso para su análisis a un laboratorio de los Estados Unidos. El dictamen de los especialistas por medio del carbono 14 fue realmente desconcertante. El cilindro parecía haber sido construido el año 2185 después de Cristo. Es decir, que nos enfrentábamos a dos alternativas. O el madero provenía del futuro, o había estado sometido a algún tipo de radiación que alteró sustancialmente su composición. Estamos en la cumbre de la pirámide de Keops. Desde esta altura se domina a lo lejos la populosa ciudad de El Cairo. Toda la meseta de Giza se encuentra a nuestros pies. Pirámides y mastabas se agrupan ordenadamente en el mayor complejo arqueológico del mundo. En esta singular atalaya quedan restos de todo tipo de ceremonias. Velas, inscripciones y pinturas dan fe de ritos celebrados aquí secretamente con la intención de que su mensaje se propague por toda la tierra y quién sabe si también por los confines del universo. Fue aquí mismo donde el ingeniero alemán Siemens pudo constatar un extraño fenómeno. Al beber de una botella de vino sintió cierta acumulación energética en el líquido. Mojó una hoja de papel y rodeó con ella el envase poniendo en comunicación el pliego con la boca del recipiente. De inmediato empezaron a salir chispas ante el estupor de los guías egipcios que le acusaron de ejercer la brujería. Había construido una pila de Leiden. Siemens había comprobado la energía que emana por el ápice de la Gran Pirámide y que incluso llega a alterar los instrumentos electrónicos de los aviones, habiendo prohibido a algunas compañías aéreas como la Swissair sobrevolar el monumento a sus aeronaves. La energía piramidal es un hecho constatado. La deshidratación de materiales orgánicos, la germinación acelerada de semillas o el mayor crecimiento de vegetales situados en el interior de una pirámide a escala son simples ejemplos de la energía piramidal que tiene su mayor extensión en potenciar los fenómenos de percepción extrasensorial de los individuos sometidos a sus proporciones. No es raro por ello que materiales expuestos durante largos periodos de tiempo a este tipo de radiaciones sufran alteraciones en su radioactividad y por tanto que nuestro flamante cilindro de madera haya equivocado las pruebas de antigüedad. Desgraciadamente parece que estamos como al principio y la datación de la Gran Pirámide sigue siendo un reto. La arqueología atribuye la construcción de la Gran Pirámide a Keops, faraón de la Cuarta Dinastía. Para ello se basa en las descripciones de Heródoto y en un cartucho encontrado por el coronel Weiss en la quinta cámara de descarga. En el caso de Heródoto, sus guías le informaron acerca del arquitecto milenios después de la edificación del monumento. Por su lado, Weiss ha sido tachado de impostor por eruditos de la escritura antigua egipcia que imputan con razón al coronel retirado inglés haber hecho él mismo la inscripción y utilizar unos signos hieráticos correspondientes al Imperio Medio, cuando no se corresponden con la escritura jeroglífica del Imperio Antiguo. Con tan débiles argumentos no es difícil poner en duda cuándo realmente se edificó el monumento. Keops no es mencionado por otros autores aparte de Heródoto. Así, Diodoro de Sicilia habla de Chemmis y Manetón de Sufis, aunque Plinio admite que en esas épocas ya nadie sabía el nombre del constructor. Los autores árabes de los siglos VI al XII, que recogieron en sus escritos las más antiguas leyendas, como Makrisi, El Kodai o Abul Solt, dan el nombre de Surit y lo sitúan en épocas remotas cercanas al diluvio, afirmando que levantó la pirámide para salvaguardar la ciencia antigua de las catástrofes que se avecinaban. Otro autor árabe, Abu el-Biruni, incluso refiere que a cierta altura era apreciable antiguamente la línea que dejaron las aguas del diluvio en las propias caras de la pirámide. Es posible que este diluvio no sea el que conocemos por la Biblia, sino uno de los cataclismos sucedidos hace 12.000 años. Los autores que defienden el hundimiento de la Atlántida sitúan el hecho por aquellas fechas.
Al sumergirse el legendario continente, las aguas cálidas del Golfo de México pudieron llegar libremente hasta el Ártico, produciendo el derretimiento de los hielos y dando lugar a la glaciación. Si pensamos que en la Atlántida floreció una civilización desarrollada, que consciente de su desaparición, procuró salvar parte de su saber en edificaciones y en transmisiones a culturas de incipiente desarrollo, la Gran Pirámide pudo ser efectivamente obra suya. La cultura egipcia padecía de claustrofobia. Ninguna tumba posee 1 centímetro cuadrado no dibujado o esculpido. Escenas del libro de los muertos o de la vida cotidiana se suceden inexorablemente por sus paredes. Esta es, en Giza, la tumba de la reina Merisán, esposa de Kefren, hipotético constructor de la segunda pirámide. La profusión de pinturas y jeroglíficos proporcionan vida eterna a esta mujer que vivió hace 5000 años. En el sepulcro se adivinan sentimientos, vivencias y tradiciones de su tiempo. Todo ello contrasta con el absoluto vacío de la llamada tumba de su esposo. En ninguna pirámide de la cuarta dinastía se han encontrado jamás restos de escritura, pinturas o esculturas. Esta es la pirámide de Unas, faraón de la quinta dinastía. Sus paredes y techos están repletos de jeroglíficos que detallan su cultura. En las pirámides de Giza, nada. La piedra lisa, callada, muda. Entre las dos pirámides, algo más de 200 años. Entre ambas pirámides, algo más que simples seres humanos. Historias que se remontan al más oscuro pasado del comienzo de nuestra civilización. Pero el compendio de qué sabiduría. La ciencia actual atribuye a aquellas gentes milenarias unos conocimientos incipientes propios del Paleolítico. Sin embargo, sus logros no han sido superados por la tecnología de nuestra propia era espacial. Un mito que podría considerarse de ciencia ficción si no fuera por los rastros que nos ha dejado. En el año 1992 conseguíamos retirar la tierra depositada alrededor de la roca y en los agujeros de la misma. No éramos, sin embargo, los primeros en poder estudiar la magnífica ejecución de la pieza, ni los primeros en asombrarnos de la increíble tecnología aplicada. Durante el siglo pasado, Sir William Matthews Flinders Petrie efectuó los estudios meteorológicos más importantes realizados jamás en la Gran Pirámide. Desconcertado por el descubrimiento de estas y otras perforaciones, decidió llevarse una muestra a Inglaterra y ponerla en manos de Sir Benjamin Baker. El eminente físico sometió la pieza a un examen riguroso, a unos análisis específicos, y los resultados fueron categóricos. O bien se había sometido la broca a una fuerza de 2000 kilogramos por centímetro cuadrado, o por el contrario se había empleado un taladro, cuya dureza era, ni más ni menos, que de 500. No era conocido en Egipto el diamante. No se han encontrado restos de este mineral en ninguna excavación. Y aunque supongamos que los egipcios de la cuarta dinastía lo poseyeran, nunca podrían haberlo sometido a una presión superior a los 50 kilos por centímetro cuadrado, ya que se fundiría por la enorme temperatura. En las canteras actuales, que usan los más sofisticados medios para el corte del granito, emplean la vidia, un diamante sintético que soporta altas temperaturas de fricción. Pese a todo, su penetración en el granito es de 0,5 de milímetro por vuelta, tardando 6 horas en cortar 1 metro. En el bloque de granito se puede apreciar que la broca que utilizaron avanzó 2,5 milímetros por vuelta, 50 veces más que lo conseguido por nuestra moderna tecnología. Es un trabajo imposible. Tal evidencia arqueológica y el estudio realizado por los especialistas nos sitúan en la pista de una investigación espectacular. Debemos encontrar un material de dureza 500 cuando en la Tierra o en el sistema solar la materia más dura, el diamante, solo ofrece dureza 10. Nuestra industria ha obtenido la vidia,
el carburo de tungsteno, con una dureza de grado 11. Pensar en algo de dureza 500 parece de ciencia ficción, aunque tuvo que existir por los restos que ha dejado. Y por increíble que parezca, quizá no encontremos el material, aunque sí su procedencia. Todos los faraones de las primeras dinastías eran de piel negra. Tanto su raza como parte de su cultura provino del continente africano. Allí, actualmente, en la meseta de Bandiagara y en los montes Jumbori, en Mali, vive el pueblo de los Dogones. Su tradición se remonta a miles de años. Sus creencias poco han cambiado con el transcurrir del tiempo y han puesto de manifiesto uno de los mayores problemas astronómicos y antropológicos. Durante el siglo pasado y en los comienzos de este, los nativos contaron a los estudiosos de su cultura su ancestral mitología. Según los Dogones, hace miles de años que llegaron unos seres mitad hombres, mitad peces, que fueron llamados los instructores. Aterrizaron en un arca roja como el fuego que después se volvió blanca. El suceso fue tan importante para los primitivos pobladores de Mali que se mantuvo firme en la memoria colectiva y fue transmitido generación tras generación, formando incluso parte de sus danzas y cultos. Esta visita de seres interestelares es común en casi todas las antiguas culturas. El hecho diferenciador es la información difundida. Ya es un misterio cómo los Dogones conocen el cinturón de asteroides de Saturno o los 4 satélites interiores de Júpiter. Pero lo que resulta abrumador, y es precisamente lo que interesa en nuestra investigación, es que dicen provenir de Sirio, un sistema binario constituido por 2 estrellas en la constelación Can Mayor, situadas a casi 9 años luz de distancia. La más grande, Sirio A, recibe el nombre de Digitaria, mientras que la pequeña, Sirio B, se conoce como Potolo. Los Dogones afirman que Potolo es pequeño como una semilla y a la vez el más pesado de los cuerpos celestes, y describe un movimiento elíptico alrededor de Sirio A en un periodo de 50 años. Este conocimiento del pueblo Dogón está documentado ya en el siglo XII, aunque proviene de épocas milenarias. Fue el astrónomo Bessel quien en 1834 dedujo la existencia de Sirio B, y solo en 1862 el norteamericano Clark pudo verlo con su telescopio. Ya en pleno siglo XX la astronomía pudo cuantificar el tiempo de rotación de Sirio B, cuyo resultado fue de 50,04 años. Asimismo, recientemente se ha sabido que Sirio B es una estrella enana de aplastante poder gravitacional. Pero hay más. Los Dogones han manifestado que Potolo, Sirio B, está formado por un metal denominado sagada, más brillante que el hierro, de un peso superior a todo el cereal y todo el hierro del planeta. Los estudios de la ciencia moderna dictaminan que su masa es similar a la del Sol, siendo su radio como el de la Tierra. Su densidad media se estima en 1 tonelada por centímetro cúbico. En esta estrella, Sirio B o Potolo, sí puede existir un material de dureza 500. Y no es descabellado pensar que aquellos viajeros extraterrestres, si procedían de allí, difundieran sus extrañas ciencias y también sus herramientas. La teoría extraterrestre es hoy por hoy la única capaz de explicar el enorme conocimiento y la fabulosa tecnología aplicada en el antiguo Egipto. Para las primeras dinastías egipcias, incluso para el periodo predinástico y la época tinita, el objeto fundamental de culto y adoración fue Sirio, y no el Sol. La deidad fundamental eran las mellizas Isis y Nefti, que nunca se veían por separado, conformando entre las dos una unidad. Solía representárselas con un solo cuerpo y 2 cabezas. El faraón era la representación en la tierra de una luminaria extrasolar y, para colmo, binaria. En Egipto existían 2 calendarios, uno vulgar o popular correspondiente al almanaque del Sol y otro real o faraónico regido por el almanaque de Sirio. Este calendario de Sirio o sótico duraba 1460 años
Y pese a que algunos científicos siguen manteniendo que la precisión de la agenda egipcia se obtuvo por la observación de las crecidas del Nilo, ello solo sería posible tras millones de años de estudio. El misterio de Sirio no tiene explicación racional a no ser que los dogones no mientan. Todo esto parece un complot urdido por los antiguos magos egipcios para confusión y escarnio de los científicos modernos. Se afirma que la duplicidad en el país del Nilo se debía a motivos políticos, pero el faraón representaba una binaria, lo mismo que Isis y Nefti o Sirio A y Sirio B debía tener una entidad doble. Causas políticas pueden explicar que el rey reuniera dos coronas, la del Alto y la del Bajo Egipto, pero no llega a entenderse, si no es por motivos religiosos, que se hiciera construir dos tumbas, doble casa, doble nombre, doble cartucho, doble toro, Nebi Simin, doble esposa, doble barca, doble sacerdocio, Tebas y Heliópolis, doble flor, loto y papiro, doble trono, doble úreos, etc. Además, había títulos faraónicos como Yo soy las dos señoras, y títulos nobiliarios como Señora de los dos fuegos. Para colmo de coincidencias, en las representaciones de la diosa Isis, que se encuentran a todo lo largo del Nilo, se puede observar su coloración blanca sobre fondo rosa, siendo los colores de Nefti el rosa sobre fondo blanco, exactamente igual a las tonalidades de Sirio A y de Sirio B que actualmente se pueden apreciar con el telescopio. Sirio A y Sirio B conformaron la cultura y religión del antiguo Egipto. No solamente en la ciencia y en la cultura, sino también en el panteón religioso. Los ritos isíacos, tan oscuros y arcanos, se celebraron en la intimidad de los templos y se rememoran hoy en día en algunas sociedades secretas. Es posible que la Gran Pirámide sea un monumento dedicado a Isis y sus galerías y cámaras tuvieran un significado esotérico. ¿Quién sabe si el famoso libro de los muertos se refiere a algo más que al viaje por los mundos de ultratumba, a un trayecto por el espacio en busca de unos orígenes materiales y espirituales? Egipto es una fuente inagotable de sorpresas. Nuestro ya familiar bloque de piedra nos ha de poner todavía en una pista espectacular. Hemos visto la posibilidad de perforar el granito con una broca de dureza desconocida, pero existe otra solución más desconcertante todavía, que explicaría cómo pudieron taladrar la roca con sus inocentes herramientas de cobre. Por fantástico que parezca, no fueron, como se supone, grandes canteros, sino magníficos alquimistas. Tenemos pruebas suficientes para afirmar que los antiguos egipcios sabían ablandar la piedra. Esto, además, aclararía uno de los grandes enigmas del antiguo Egipto: el traslado de bloques. Durante los 1500 últimos años de la historia clásica de Egipto, correspondientes al Imperio Nuevo, dinastías posteriores y periodo tolemaico, sus constructores utilizaron la cantidad de 4 millones de metros cúbicos de piedra en lo que se considera la colección de monumentos más importante de la antigüedad. Sin embargo, esta cantidad es únicamente similar a la utilizada en estas dos pirámides, las pirámides de Dashur, construidas por Snefru, el padre de Keops. En la cuarta dinastía, en un periodo de 150 años, se utilizó un volumen de piedras 3 veces superior y en un periodo de tiempo 10 veces más corto. Es decir, que los faraones de la cuarta dinastía, los famosos Snefru, Keops, Kefren y Micerinos, sin conocer el hierro ni la rueda, transportaron en 150 años el triple de bloques de piedra que sus colegas en 1500 años. ¿Cómo pudo ser esto posible? Abd el-Latif, historiador árabe del siglo XII, contó que la Gran Pirámide empezó a demolerse en tiempos de Tala ed-Din Yusuf. Karakush, uno de los emires de aquel príncipe, despojó al monumento de gran cantidad de bloques que sirvieron para edificar la ciudad del Cairo. Las crónicas relatan el enorme esfuerzo de zapadores, mineros y canteros para lograr en un día precipitar 1 o 2 de los bloques. Esta información realista se encuentra en oposición a la historia que nos cuentan. Pues bien,
Para que las cuentas nos salgan, si como dicen los entendidos, Keops tardó 20 años en construir su pirámide, sus artesanos debieron cortar la cantera con hachas de cobre, trasladar la roca sin vehículos de ruedas, izarlas sin poleas, pulirlas y colocarlas milimétricamente a razón de un bloque cada 2 minutos. Ni más ni menos. La fuerza humana es la hipótesis esgrimida por los académicos en relación a las colosales construcciones de la Cuarta Dinastía. Otra teoría desafía a la anterior, una técnica transmitida por inspiración divina a Imhotep, sacerdote y arquitecto del faraón Djoser. Para estudiarla, vamos a viajar a la isla de Sehel, 1000 kilómetros hacia el sur, en la frontera sudanesa. De todas las islas que emergen del Nilo en las cercanías de Asuán, esta es una de las que menos atractivos turísticos ofrece. Una roca, la de Yusuf, y las inscripciones que en ella se encuentran justifican la travesía. Es la llamada Estela de Famine, descubierta por Charles Wilbur en 1899. Desde entonces se han realizado numerosas traducciones, todas ellas coincidentes, atribuyendo un significado a los jeroglíficos que ofenden a la razón. La estela consta de 2.600 jeroglíficos dispuestos en 32 columnas. Entre la 18 y la 20 se describe un sueño del faraón Djoser en el que el dios Khnum da al rey una lista de materiales y productos químicos para fabricar bloques aglomerados con los que construir templos. No solo templos. En la imagen podemos ver el inconfundible jeroglífico de una pirámide, la que sería la primera de Egipto y que aún se conserva en Saqqara, a 20 kilómetros de El Cairo. Sobre el tema de los bloques prefabricados, el doctor Davidovits, fundador del Instituto Geopolimérico de París, profesor de la Universidad de Toronto y director del Instituto de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Barry, en Florida, publicó sus análisis efectuados en rocas de la meseta de Giza en un libro titulado Las pirámides, un enigma resuelto. El eminente petrógrafo encontró evidencias de prefabricados en piedra en la Gran Pirámide y en su vecina pirámide de Kefren. Efectivamente, la cara oeste de la pirámide de Kefren no está constituida por los típicos bloques de roca. Sus gradas recorren decenas de metros sin una sola junta. La respuesta oficial insiste en que aquí existía un montículo de piedra, que fue esculpido convenientemente con las proporciones requeridas por el monumento. Pero si nos detenemos en algunos de sus detalles, vemos que tal afirmación carece absolutamente de fundamento. La densidad de la piedra es distinta en cada zona. En algunos lugares es lisa y compacta, en otros se desmorona. En estas imágenes podemos apreciar los restos dejados por las tablas o los moldes en el momento del fraguado. Davidovits no ha sido el único en encontrar este tipo de alteraciones. El profesor Clem manifestó en 1979 que de las 20 muestras obtenidas de la Gran Pirámide no había 2 de la misma densidad. Nosotros mismos hemos conseguido más de 30 muestras de pequeños trozos de restos de ablandamiento con marcas inequívocas de que alguna vez alguien las manejó como si fueran de plastilina. Para el profesor Clem, los bloques de la pirámide eran sospechosos de haber sido elaborados artificialmente. Las dudas parecieron aclararse cuando el propio Davidovits pudo estudiar una piedra procedente de este pasaje, el canal ascendente, y descubrió en su interior un pelo de 21 centímetros de largo, fibras textiles, burbujas de aire e incluso uñas. En esta fotografía podemos observarlo. Nada más y nada menos que un cabello humano en el interior de una roca caliza de hace 50 millones de años, proveniente de la edad geológica del Eoceno, allá por el segundo periodo de la época terciaria.
No son especulaciones. No se puede pasar por alto la posibilidad de que en el antiguo Egipto pudieran ablandar la piedra, porque las pruebas así lo testifican. Son análisis químicos, exámenes microscópicos, fotografías, restos que los moldes han dejado y sobre todo las piedras desnudas, abandonadas, como una broma dejada por aquellos sabios a las generaciones futuras. Este es el famoso obelisco de Asuán, 47 metros de largo y 5.000 kilos de peso dejados al abandono. Tan grande para que nadie pueda llevarlo, para que quede constancia de una técnica desconcertante. Ninguna escoriación, ningún resto de golpe, solo las huellas de algo parecido a una pala que rebanó la piedra como si fuera mantequilla. El bloque de granito de la entrada de la Gran Pirámide es algo más que piedra. Es un libro abierto que nos ha introducido en las más fantásticas hipótesis, comenzando por los orígenes más remotos. Una historia que se remonta a la propia existencia de la Atlántida, dando veracidad a todas aquellas antiguas leyendas que sitúan como fecha de erección del monumento una época de grandes catástrofes y la necesidad de salvaguardar toda aquella antigua sabiduría. Gracias al estudio de los trépanos, sabemos que la teoría extraterrestre es la única capaz de demostrar la procedencia de un material de dureza 500, única materia capaz de realizar perforaciones como esta. Esta hipótesis estaría avalada por la transmisión oral realizada generación tras generación en la etnia de los dogones, que originó el culto en el antiguo Egipto de Isis y Nefti, representaciones de Sirio A y de Sirio B. También sabemos de una técnica desconcertante, el ablandar la piedra para atacar el granito con débiles herramientas de cobre, como si de mantequilla se tratase. Este conocimiento estaría transmitido por inspiración divina, como lo atestiguan algunas estelas procedentes del antiguo Egipto. Este abandonado bloque merece toda nuestra atención, aunque sus informaciones desestabilicen la idea que tenemos de nuestro propio pasado. Quizás un día desaparezca, no importa. Egipto está salpicado de pequeños detalles como este, que indican que aquella antigua civilización que vivió en las riberas del Nilo aún no ha sido comprendida. Los sabios griegos estudiaron en esta ciudad la legendaria Sais, cuya universidad difundió lo que quedaba de aquella sabiduría de los dioses venidos del espacio. Hoy nada queda, únicamente montículos, piedras desparramadas y basura. No hay a quién preguntar ni en dónde consultar. Parte de la historia de Egipto se perdió con sus protagonistas, aunque algunos estamos convencidos de que los primeros egipcios que recorrieron el Nilo ya se encontraron con las pirámides de Giza edificadas. Precisamente en Sais, en aquella antigua y universitaria ciudad, en el frontispicio de uno de sus templos, Plutarco, el famoso historiador griego, pudo leer una leyenda, un misterio que encierra a todos los demás. Yo soy Isis, soy lo que fue, lo que es y lo que será, y ningún humano jamás ha logrado traspasar mi velo. ¿Quién sabe? No se escondan en las colosales dimensiones, sino en los pequeños restos dejados por sus enigmáticos constructores. Es uno más, uno de tantos, es solo uno de los casi 3 millones de bloques de piedra que tuvo la Gran Pirámide. Como ven, no ocupa ni el más oscuro rincón del más paupérrimo de los museos, sobrándole motivos para lo contrario. Sin embargo, aquí, ignorado, solo sirve hoy como escalón de aquellos que suben a la entrada original del monumento, desgastándose con las pisadas, con el aire, con el agua, con el paso del tiempo, esperando un día como hoy para desvelar algunos de los secretos de su historia,
con revelaciones tan sorprendentes que el estudio de tan vulgar piedra constituye uno de los retos más impresionantes con que pueda encontrarse el ser humano. No se trata Que mejor ha estudiado los misterios de la antigua civilización egipcia. Hubo un tiempo en que la piedra adquirió grandeza para gloria de sus artesanos, pero no siempre fue así. Lejos de venerar a los maestros, se desmereció su obra. Había que destruir lo que por profano y hereje era inadmisible. Esta es la moderna ciudad de Alejandría. De su ilustre pasado nada queda. Su biblioteca fue pasto de las llamas que devoraron quién sabe cuántos escritos primordiales. En la meseta de Giza, cerca de El Cairo, el fuego se convirtió en martillo y cincel con la misma diabólica intención. Cuentan las crónicas el enorme estruendo de los bloques desprendiéndose desde las alturas. Quedó escrito que al atardecer de la gran piedra Egipto, la más antigua civilización que recuerda la historia y también la que más tiempo ha durado. Algunos pensamos que mucho más de lo que los historiadores admiten. Algunos estamos firmemente convencidos de que se remonta miles de años atrás, hacia un pasado remoto en el cual se mezclan y confunden los recuerdos de visitantes extraterrestres con la herencia de una antigua civilización. El país de los antepasados al que los egipcios llamaron Amenhotep y que nosotros conocemos como la Atlántida. Y vamos a hacerlo a través de la mano de Manuel Delgado, una de las personas que... Muchos la han visitado y no pocos han buscado entre sus rendijas oscuros pasadizos. Las cámaras y corredores que se conocen siguen rodeados de misterio, como todo lo que aún permanece secreto en las entrañas del monumento. Se han barajado los más diversos y a veces sorprendentes argumentos para explicar qué impulsó a los constructores a tan ciclópea tarea. A su sombra se han imaginado solemnes procesiones y ritos secretos. Se ha dicho que cada tramo de sus túneles y cada esquina de sus salas simbolizan los pasos de la humanidad desde el principio de los tiempos. Se afirma que en las proporciones y medidas del conjunto se halla inscrito un conocimiento científico legado de los mismos dioses. Pero nadie ha logrado descubrir cuándo se izaron las primeras piedras, ni quién las levantó, ni con qué propósitos. Tal vez las respuestas pirámides salían a miles los murciélagos batiendo el aire con su aleteo ensordecedor. Hoy, el único murmullo perceptible es el del viento que corta las aristas con ecos del pasado. No existen ya las manos profanas que convirtieron el monumento en cantera artificial y pese a todo, su silueta sigue recortándose en el horizonte, mostrando al ser humano lo pequeño que es. Tampoco quedan alimañas. La noche, serena, envuelve con su silencio la magia del lugar, el centro de peregrinación más antiguo del mundo, el de mayores y más perfectas proporciones y en donde aún pueden hallarse minúsculas claves, sutiles indicios capaces de desvelar el enigma del origen de Egipto.